Muy buenas a todos amigos musculosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo al canal del Templo de la Hipertrofia. Seguimos con este curso de tríceps en el que ya hemos analizado muchísimos ejercicios para trabajar y desarrollar correctamente nuestros tríceps. Y en este vídeo, en esta nueva clase, vamos a analizar el ejercicio de fondos de tríceps en el suelo, ¿vale? Como comúnmente se suele llamar también, pues flexiones en el suelo, lagartijas, dependiendo del país donde os encontréis, ¿vale? Pero bueno, en definitiva es este ejercicio en el que vamos a realizar fondos de tríceps en el suelo. ¿Cómo debemos hacer la técnica correcta en este ejercicio? Lo primero que quiero que entendamos es cuáles son los principales músculos que van a involucrarse a la hora de realizar este ejercicio, ¿no? Pues sería el tríceps braquial con sus tres cabezas. La cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. Luego también tendríamos al anconio, pectoral mayor, deltoides anterior, dorsal ancho, ¿vale? Estos serían un poco los principales y luego hay varios grupos musculares más que se van a activar porque este es un ejercicio multiarticular y por lo tanto se van a involucrar varias articulaciones y eso va a provocar que entren en juego bastantes músculos, pero en definitiva estos serían un poquito los más importantes. Ahora vamos a ver más adelante cuáles de ellos son aún más importantes que otros. Aquí quiero que veáis un poquito cómo trabaja el tríceps en general en todo lo que es la función de extender el codo, ¿vale? Aquí tenemos la cabeza lateral que va por fuera y la cabeza larga que va por dentro, simplemente para que veáis cómo trabajan. La cabeza medial también trabaja bastante bien en esa extensión de codo, ¿no? En definitiva, el principal músculo que se encarga de extender el codo pues es el tríceps con sus tres cabezas. Aquí tendríamos otra perspectiva también de la cabeza lateral, la cabeza larga. Y también quiero que entendamos que la cabeza larga, como siempre os digo, no únicamente se encarga de extender el codo, sino que también tiene otra función bastante importante que es la de extender el hombro, ¿vale? Fijaros ahí cómo se activa y cómo trabaja esa cabeza larga. Luego también tendríamos el anconio, que es un músculo muy pequeñito, que entra en esa función de extender el codo, más que nada asiste, ¿vale? O sea, al final es un músculo muy pequeño y no va a tener la capacidad de generar muchísima fuerza, ¿vale? Pero sí que se activa. Vamos a analizar la técnica del ejercicio de fondos de tríceps en el suelo. Pues bueno, es mítico ejercicio de toda la vida, como os he dicho antes, unas flexiones en el suelo y demás, ¿vale? Vamos a ver a lo largo de este vídeo, de esta clase, que se puede realizar de diferentes maneras dependiendo de cómo coloquemos los brazos, principalmente los codos con respecto a nuestro cuerpo, más pegados o un poquito más abiertos. Dependiendo de eso, vamos a ver cómo se activará más pues, unos músculos u otros. Pero en definitiva, lo más importante en este ejercicio es, pues bueno, ya que entran bastantes músculos a la hora de realizar este ejercicio, porque es un ejercicio multiarticular, bueno, pues lo ideal es intentar hacer una técnica correcta, ¿no? Es intentar no aprovecharnos de inercias, de balanceos, y demás, hacer una técnica estricta e intentar desarrollar, digamos, estimular correctamente los músculos que realmente queremos que se enfaticen en este ejercicio. Aquí tenemos otra perspectiva de cómo sería una técnica correcta en este ejercicio de fondos de tríceps en el suelo. Como veis, una técnica muy estricta. Vamos a ver un poquito los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta en este ejercicio. Bueno, los principales músculos objetivos son el tríceps braquial y el deltoides anterior. Luego tendríamos el anconio, el pectoral mayor y el serrato anterior, que actúan más o menos como sinergistas, digamos que asisten. ¿Se van a desarrollar? Sí, se van a llevar un buen estímulo, pero no son los principales músculos objetivos. Y ahora muchos me vais a decir, no, pero el pectoral sí que trabaja. Bueno, vamos a ver más adelante cómo con ciertos matices, dependiendo, como he comentado antes, de la posición de nuestros codos respecto a nuestro cuerpo, ¿no? De esos grados de abducción de hombro, se enfatizará más el pectoral mayor, deltoides anterior o tríceps, ¿no? Que esos tres músculos son un poquito los principales. Aquí vemos un poquito, pues, aunque parece una locura, ¿no? Esta imagen, bueno, pues que el tríceps braquial es el principal músculo objetivo, el deltoides anterior también, y luego tendríamos aquí, pues, serrato anterior, el core también se activa, todo lo que son también los músculos de la parte alta de la espalda también se activan, o sea, los dorsales, en definitiva, muchísimos grupos musculares porque al final es un ejercicio que no tenemos mucha estabilidad, digamos, porque al final no es como trabajarlo en una máquina, ¿no? Al final es con nuestro propio peso corporal en el suelo. Entonces vamos a necesitar la ayuda de muchos grupos musculares para intentar o conseguir hacer una técnica lo más correcta y estricta posible, ¿vale? Aquí tendríamos también el pectoral mayor, cómo actúa como sinergista, también los cuádriceps, obviamente, el core también trabaja muchísimo porque al final es casi como si estuviésemos realizando el mítico ejercicio de plancha, ¿no? Entonces, al final, pues entran muchísimos grupos musculares. Como os he dicho, el tríceps también, principal músculo objetivo, y el deltoides anterior. ¿Por qué? Porque el deltoides anterior es el principal encargado, su principal función, por así decirlo, es la flexión de hombro, y en este ejercicio, que como veis, los codos están bastante pegados al cuerpo, en esta posición al menos, se produce muchísima flexión de hombro, entonces el deltoides anterior es su principal función, por lo tanto, va a ser un músculo que va a trabajar muy bien en este ejercicio. Y luego también tendríamos los tríceps que trabajamos en esa
extensión de codo, que se realiza también en este ejercicio de fondos de tríceps en el suelo. Por lo tanto, los tríceps también entran. Sin embargo, ¿por qué el pectoral, digamos, que asiste y es sinergista, al menos en esta posición? Lo vamos a ver más adelante con más detalle. Bueno, pues porque en la flexión de hombro, digamos que sí que es una función que trabaja muy bien el pectoral, pero el principal flexor de hombro es el deltoides anterior, ¿vale? Otra cosa sería ya la aducción de hombro, que en ese caso el pectoral mayor es el que entra como principal músculo objetivo y el deltoides anterior asiste más bien, ¿vale? Ya no entraría tantísimo como en esa flexión de hombro. Otro aspecto importante, la cabeza larga del tríceps no se estimula correctamente debido a que comenzamos el movimiento con ciertos grados de extensión de hombro. ¿Qué es lo que ocurre tanto en ejercicios, por ejemplo, de fondos de tríceps en el suelo, en cualquier ejercicio de empuje en máquina, un press de banca, que al comienzo del movimiento, digamos, que hay ciertos grados de extensión de hombro. En ese punto, la cabeza larga del tríceps está demasiado acortada. ¿Qué es lo que ocurre? Si está demasiado acortada, no se va a estimular de manera correcta. No es como cuando realizamos unas extensiones de codo normal en polea, que ahí, como veis, el hombro está a unos 0 grados, no está ni en flexión ni en ningunos grados de extensión, y por lo tanto ahí la cabeza larga sí que trabaja muy bien. Pero en todo lo que son ejercicios de empuje multiarticulares, como os he comentado, press de banca, empuje en máquina, fondos de tríceps en el suelo, fondos de tríceps en barras paralelas, lo que sea. En este caso, como empezamos en ciertos grados de extensión de hombro el movimiento, la cabeza larga no se activa correctamente porque está bastante acortada. Luego, por otro lado, la cabeza lateral tampoco se activa de la manera más eficiente posible, ya que tenemos los codos pegados al cuerpo y no están en ciertos grados de abducción, ¿vale? Digamos que para que consigamos trabajar la cabeza lateral del tríceps de la manera más eficiente posible, deberíamos de realizar las extensiones de codo en ciertos grados de abducción de hombro. Y en cambio, en este caso concreto, en el ejercicio que estamos analizando, en el que estamos con los codos bastante pegados al cuerpo, en este ejercicio de fondos en el suelo, digamos que la cabeza lateral por eso no se estimula de la manera más correcta posible. Sí que se va a estimular, obviamente, pero no de la manera más eficiente posible, ¿vale? Para estimular de manera eficiente la cabeza lateral del tríceps braquial, deberíamos colocar los brazos en unos 45 grados de abducción. Pero el pectoral mayor tendría mayor ventaja mecánica y se llevaría más estímulo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si, por ejemplo, realizamos un ejercicio en polea, ¿no? Un ejercicio monoarticular únicamente de extensión de codo, sí que es interesante, si queremos enfatizar más la cabeza lateral, tener, digamos, los codos, o sea, el hombro en ciertos grados de abducción, ¿vale? Con los codos algo separados. Ahí va a trabajar muy bien la cabeza lateral. Pero en ejercicios de empuje sí que entra muy bien la cabeza lateral, pero también entra muchísimo el pectoral, obviamente, porque ya se produce más una aducción de hombro en lugar de una flexión de hombro, ¿no? Entonces, en ese caso, si realizamos los fondos de tríceps en el suelo con los codos un poco más abiertos, sí que se va a estimular más la cabeza lateral, pero también va a entrar muchísimo el pectoral, entonces se va a llevar gran parte de ese estímulo. Si mantenemos los brazos pegados al cuerpo por querer estimular mejor los tríceps, no va a ser muy interesante porque la cabeza larga no se estimula correctamente y la lateral tampoco lo hace de la manera más eficiente. La medial es la única que se estimularía de manera eficiente, ¿vale? Muchas veces al realizar fondos de tríceps en el suelo nos pensamos que por el hecho de tener los codos bastante pegados al cuerpo ya estamos trabajando muy bien los tríceps, ya sea en fondos de tríceps en el suelo, en empuje en máquina, en el press de banca, lo que sea. Y no nos estamos dando cuenta de que realmente la cabeza larga no se está estimulando muy bien porque empezamos el movimiento en ciertos grados de extensión de hombro. Eso ya lo hemos comentado. Pero es que encima luego la cabeza lateral tampoco se está estimulando correctamente porque están los codos pegados al cuerpo. Y como ya hemos comentado, ahí no trabajan muy eficientes y la manera en la que mejor van a trabajar es con ciertos grados de abducción, ¿vale? Según se ha visto en estudios. Pero bueno, lo que os comento aquí, por ejemplo, como veis, pues tenemos el codo bastante pegado al cuerpo, tenemos muy poquitos grados de abducción de hombro, por no decir casi ninguno, igual 20 grados, entonces aquí ni la cabeza lateral está trabajando muy bien, ni la cabeza larga, porque al comenzar el movimiento, fijaros, en este punto, ahí, fijaros cómo el hombro está en bastantes grados de extensión de hombro, entonces ahí la cabeza larga está acortada y no trabaja tampoco de manera eficiente. Otro aspecto importante, el punto de máximas demandas para los tríceps es un poco ambiguo debido a que es un ejercicio multiarticular. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ejercicios monoarticulares que hemos visto, por ejemplo, en este curso de tríceps, es muy fácil analizar el perfil de resistencia y ver en qué punto se produce el punto, digamos, de máximas demandas, ¿no? Según el brazo de momento que se genere para los tríceps. Pero en este caso, al ser un ejercicio multiarticular que entran muchos grupos musculares, pues es más complicado saber realmente, ¿no? Pero bueno, dependerá mucho de la estructura de cada persona, de la longitud de sus brazos y la fuerza que tengan los pectorales, tríceps y deltoides anteriores. También de nuestra posición corporal. ¿Qué es lo que ocurre? Va a haber personas quizás que tienen los brazos más largos, entonces va a ser más complicado, digamos, o no más complicado, sino que igual para esas personas el perfil de resistencia no es el mismo
que para una persona que tiene los brazos más cortos, que quizás la distribución de las demandas se va a producir de diferente manera a lo largo de ese rango de movimiento, ¿no? En el ejercicio, igual a uno, pues igual al principio trabaja más el deltoides anterior, en cambio para el otro es los tríceps, pero en cambio para otros el pectoral. O sea, va a cambiar un poco dependiendo de cómo es tu cuerpo y tu estructura. Luego también, si tú, por ejemplo, tienes unos deltoides anteriores muy desarrollados, pues van a entrar muchísimo en este ejercicio y, en cambio, igual si tienes un tríceps que no está tan desarrollado, pues va a entrar menos, obviamente. En cambio, si es al revés, pues el tríceps igual trabajará un poquito más que el deltoides anterior porque tiende a compensar esa falta de fuerza en el deltoides anterior, ¿no? Por ejemplo. Y luego también dependiendo de nuestra posición corporal, como he comentado, no es lo mismo que quizás saquemos más el pecho y retraigamos más las escápulas, que abramos los codos un poquito más o algo menos, ¿no? Con esa abducción de hombro. Va a depender mucho el perfil de resistencia, ¿vale? El punto en el que mayor brazo de momento para los tríceps va a haber, ¿vale? Es al comienzo del movimiento en estiramiento. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que al estar los tríceps demasiado elongados, demasiado estirados, no son capaces de aplicar fuerza de manera eficiente, ¿vale? Fijaros, en este punto, ahí, por así decirlo, es cuando mayor brazo de momento hay para los tríceps, digamos, cuando más demandas hay, ¿vale? Fijaos, la dirección de la línea de la fuerza viene por aquí, y aquí es cuando más brazo de momento hay para los tríceps trazando esa línea perpendicular, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en este punto, fijaros, los codos están bastante flexionados. Si están bastante flexionados, los tríceps van a estar muy estirados. Entonces, en este punto, no es el punto en el que los tríceps van a poder generar fuerza de la manera más eficiente, ¿vale? Sería más ahí. Ahí los tríceps sí que son capaces de generar fuerza de manera muy eficiente, tienen buena ventaja mecánica porque, como veis, no están tan estirados y aún todo sigue habiendo bastante brazo de momento. Pero el mayor brazo de momento, como os digo, es abajo, ¿vale? Podríamos decir que las mayores demandas para los tríceps se producen en la mitad del rango de recorrido. En acortamiento no hay brazo de momento, ¿vale? Entonces, en estiramiento, digamos, mira, fijaros, veniros aquí otra vez. En estiramiento hay bastante brazo de momento, por así decirlo. No muchísimo, pero sí que hay demandas para los tríceps, pero no son capaces de generar fuerza de manera eficiente. Luego, en la mitad, sí que, fijaros, por aquí hay bastante brazo de momento, incluso casi más que en estiramiento, quizás. Y ahí los tríceps trabajan muy bien. Y luego, al final de todo, en acortamiento, aquí no hay brazo de momento. Entonces, los tríceps no están trabajando apenas, ¿vale? En esta posición podríamos tirarnos minutos y minutos y no nos cansaríamos en sí por los tríceps, sino igual más bien por el core o por otros grupos musculares, ¿vale? Que se saturarían. Entonces, bueno, pues como veis, esa sería la distribución, digamos, de las demandas que se van a generar a lo largo del rango de movimiento para los tríceps, ¿vale? Vale, a ver, ¿dónde estábamos? Vale, otra cosa que quería hablaros. Aquí, si colocamos las manos demasiado atrás, por así decirlo, ¿vale? O sea, en lugar de ponerlas un poquito más arriba, ponerlas un poquito más abajo, se producirá menor flexión de codo y el deltoides anterior pasará a ser el principal músculo objetivo. Fijaros en esta imagen, claro, fijaros en esta imagen, ¿vale? Si aquí colocamos los brazos un poquito más atrás, las manos, fijaros, aquí están colocadas más adelante y aquí más atrás. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que hay muy poquito brazo de momento para los tríceps, ¿vale? La dirección de la fuerza vendría por aquí, la línea que trazamos, y hay muy poquito brazo de momento hasta el codo. Sin embargo, en ese punto, fijaros cuánto hay hasta el hombro. Entonces, aquí, como hay muchísimo brazo de momento hasta el hombro, el deltoides, por así decirlo, es el deltoides anterior, obviamente, que es el músculo que va a realizar esa flexión de hombro, va a ser el que más demandas tiene. Entonces, sería el principal músculo objetivo. Sin embargo, si colocamos los brazos, las manos más adelante, fijaros, la línea vendría por aquí. Fijaros, todo esto sería brazo de momento hasta el codo, que serían las demandas que se producen para el tríceps, o sea, hay muchísimo brazo de momento, sería el principal músculo objetivo del tríceps y, en cambio, en este caso, fijaros qué poquito hay hasta el hombro. Entonces, el deltoides anterior perdería ventaja mecánica, no ventaja mecánica, perdón. Se producían menos demandas para el hombro, ¿vale? Para el deltoides anterior y más para el tríceps. Si colocamos los brazos con ciertos grados de abducción de hombro, como ocurre en los fondos en el suelo tradicionales, ¿no? En las míticas flexiones, pero sin tener los codos pegados, sino más bien unos 45 grados de abducción de hombro, el pectoral pasará a ser el principal músculo objetivo, ¿vale? El pectoral mayor. Fijaros la diferencia. Aquí tenemos los codos bastante pegados, que en teoría es como solemos decir, no, pues para que trabaje bien el tríceps, que ya hemos visto que realmente tampoco es muy, pero que muy interesante para el tríceps, por lo que hemos comentado antes de que la cabeza larga no trabaja bien y la cabeza lateral tampoco. Sin embargo, aquí fijaros, en este caso, como tenemos los codos más abiertos, el pectoral mayor pasa a ser el principal músculo objetivo, porque ya no estaríamos realizando tanto esa flexión de hombro, sino más bien una aducción de hombro. Fijaros la diferencia. Esto es una flexión de hombro, esto es una aducción de hombro. Y en la aducción de hombro, obviamente, trabaja el tríceps, que entra más la cabeza lateral, en este caso que en este. También el deltoides anterior asiste en esa aducción de hombro, pero el principal músculo objetivo va a ser el pectoral, ¿vale? Como habíamos visto.
Vale, errores comunes que solemos realizar en este ejercicio. El primero de ellos, realizar una hiperextensión de hombro demasiado grande, provocando que se pueda producir una lesión en tejidos como, por ejemplo, los ligamentos, ¿no? Este mítico caso que tendemos a hiperextender demasiado el hombro por querer dar más rango de movimiento y a veces, dependiendo de la estructura de cada uno y el grado de movilidad de hombro que tengamos, pues no va a ser interesante. Yo, por ejemplo, no tengo muchos grados, o sea, no tengo mucha movilidad, entonces no puedo hiperextender demasiado el hombro. Y eso no quiere decir que mi pectoral se vaya a estirar menos, por así decirlo, ¿no? Sino que se va a estirar porque para lo que yo puedo, para la capacidad que yo voy a tener para extender el hombro ya va a ser suficiente. Las fibras se van a estirar bastante, las del pectoral. En cambio, si eres una persona que puede hiperextender el hombro muchísimo, pues no vas a tener ningún problema. Sin embargo, sí que es siempre interesante cuidar de no pasarse de hiperextender demasiado el hombro, ¿vale? Realizar una hiperextensión de muñeca que puede dañar los tejidos pasivos también, ¿vale? Fijaros, el problema de los fondos es tener este agarre, que no es el más interesante, ¿no? Porque en un press de banca no tenemos, por ejemplo, las muñecas así, normalmente las tenemos más neutras, o sea, neutras por así decirlo, en el sentido de que no tenemos ni grados de extensión ni de flexión, ¿vale? De muñeca. Sin embargo, aquí vamos a tener bastantes grados de extensión de muñeca. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos utilizar algún tipo de material para realizar una posición neutra de las manos, ¿no? En este caso ya veis que simplemente con colocar unas mancuernas, yo tengo un par de agarres de esos que los colocas en el suelo y ya realizamos el ejercicio con las muñecas neutras y sin ninguna duda va a ser muy interesante. ¿Por qué? No tanto porque se vaya a generar molestias, que sí que puede ser que se produzca algún tipo de lesión en estos tejidos pasivos de la muñeca. Es más bien porque si tú, por ejemplo, estás realizando este ejercicio con un lastre en la espalda porque ya eres una persona avanzada y te está limitando el dolor de las muñecas, ¿no? Es un problema porque entonces no vas a terminar de estimular correctamente, por ejemplo, los tríceps, el deltoides anterior, los pectorales y demás, sino que igual paras el ejercicio porque, cómo me duele la muñeca, ¿no? Podemos hacer una similitud con el hecho como, por ejemplo, cuando realizamos cualquier ejercicio de remo en máquina o con barra o lo que sea, que paramos el ejercicio porque nos duelen los antebrazos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se produce demasiada tensión, no estamos cómodos o por el agarre que nos duele, que nos salen callos en la mano, ¿no? Pues nos duele y paramos el ejercicio antes de que en sí, por ejemplo, el dorsal, ¿no? Haya llegado a un punto en el que ya esté llegando a ese fallo muscular, ¿no? Vale, otro error común, realizar una abducción y aducción de la escápula. El principal abductor de la escápula es el serrato anterior. Esto suele ocurrir por no flexionar y extender correctamente los codos y los hombros por falta de fuerza. Aquí lo vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Pensad, chicos, que este ejercicio ya es un ejercicio multiarticular de por sí, ¿vale? Que ya va a ser complicado conseguir un estímulo correcto en cada grupo muscular porque igual la técnica es más compleja, tenemos inestabilidad y demás. Pero si es que encima, aparte de eso, hacemos una técnica mala y aquí, fijaros, extendemos y retraemos la escápula, por así decirlo, movemos la escápula continuamente, pues ahí ya están entrando serrato anterior y otros grupos musculares de la parte alta de la espalda y demás, ¿no? Que no va a ser interesante. Sin embargo, aquí, fijaros, mantenemos la escápula fija y ahí entra muy bien pues, el pectoral, deltoides, tríceps y demás, ¿vale? ¿Algún ejercicio alternativo parecido a este que podríamos realizar si no queremos realizar este ejercicio de fondos de tríceps en el suelo, ¿no? O fondos en el suelo, mejor dicho. Pues bueno, el press de banca con agarre cerrado. Es un ejercicio, literalmente es lo mismo, solo que cambiamos el plano y en lugar de estar posicionados boca abajo, prácticamente estamos boca arriba. Pero viene a ser muy, muy, muy similar, ¿vale? El ejercicio. Es un ejercicio bastante parecido a realizar fondos con agarre en el suelo, ¿vale? O sea, fondos en el suelo, mítico, con los codos pegados. El problema en el press de banca es que no podemos realizar un agarre neutro, que es mucho más cómodo. Fijaros, en el press de banca lo malo es que no podemos tener este tipo de agarre que es neutro. Lo tenemos siempre prono, entonces si tenemos los codos pegados va a ser más incómodo, ¿vale? Yo me noto muchísimas molestias en el hombro, que al rotar internamente la muñeca se contrae el deltoides anterior y a mí no me gusta absolutamente nada. Me parece un movimiento mucho más natural tener el agarre neutro al realizar este ejercicio. Otro ejercicio, fondos de tríceps en barras paralelas. Este ejercicio es parecido, sobre todo va a ser aún más parecido si flexionamos la cadera, ¿no? Y tenemos el pectoral un poquito más paralelo al suelo, que en sí, que por ejemplo, si estamos así, ¿no? Como más rectos, pues si nos inclinamos un poquito más va a ser más parecido al ejercicio. Pero bueno, no obstante, la dirección de la fuerza no es la misma, ¿vale? No es en horizontal, sino que es más bien en vertical, es como hacia abajo. Pero bueno, es un ejercicio bastante similar que realizar fondos con agarre cerrado en el suelo, ¿no? El estímulo va a ser prácticamente el mismo, pero las exigencias en este ejercicio son mayores. Se activa más la porción inferior del pectoral, ¿vale? Principalmente lo que va a cambiar es el estímulo en el pectoral. ¿Alguna técnica avanzada que podríamos realizar en este ejercicio? Pues bueno, podríamos realizar la serie normal y al llegar al fallo paramos unos 10 o 20 segundos y sacamos de nuevo algunas repeticiones lentas cerca del fallo muscular, ¿no? Lo que sería una rest pause. Estamos haciendo el ejercicio de fondos en el suelo y cuando llegamos ya al fallo paramos
Y como no podemos bajar peso o hacer una drop set o otro tipo de técnica, lo que hacemos es descansar 10-20 segundos y volvemos a sacar, intentamos que sean unas 5 repeticiones. Siempre os recuerdo eso, intentad que cuando aplicáis técnicas de alta intensidad, que a mí me encantan, las hagamos correctamente y calculamos bien cuánto peso bajar en una drop set o cuánto tiempo descansar para únicamente conseguir sacar 5 repeticiones extra, porque si hacemos una serie a 12 repeticiones, descansamos y volvemos a sacar otras 12 porque hemos descansado muchísimo o porque hemos bajado demasiado peso, no va a ser interesante porque se van acumulando demasiadas repeticiones y la fatiga neural empieza a subir, a subir, a subir, ¿vale? La fatiga neural, la fatiga metabólica también y demás. Otra técnica, realizar la serie normal y al llegar al fallo seguimos sacando repeticiones parciales en estiramiento. Acordaros que en este ejercicio, en estiramiento, sí que había todavía bastantes demandas y bastante brazo de movimiento para los tríceps. Esto es interesante en el sentido de que vamos a poder hacer repeticiones parciales en estiramiento, tanto si tenemos los codos pegados como si los tenemos abiertos y también queremos enfatizar un poquito más el pectoral, porque también hay demandas para el pectoral. Es muy interesante, tanto el tríceps anterior también. Sin embargo, en acortamiento no había demandas, pero en esa primera mitad del rango de recorrido, en esa repetición parcial, digamos, en ese rango de movimiento, sí que hay muchas demandas, ¿vale? Así que bueno, damos por finalizado este vídeo, esta clase. Espero que os haya gustado muchísimo el análisis que hemos hecho de este ejercicio de fondos de tríceps en el suelo. Ya sabéis que todo el que quiera, que esté empezando a entrenar o lleve ya un tiempo pero le interesa saber las bases, puede acceder a manual para principiantes, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo, simplemente vais, rellenáis el formulario y recibiréis el manual para que lo podáis estudiar, ¿vale? Es en formato texto de unas 40 páginas, 30-40 páginas, con temas muy interesantes sobre las bases del entrenamiento y musculación, ¿no? Para saber un poquito y de ahí ya en adelante ir aprendiendo cada vez un poquito más, ¿vale? Es ideal para principiantes, pero también para gente que lleva tiempo y, bueno, pues le interesa saber las bases, ¿no? Y luego ya sabéis que cualquier duda que os surja con respecto a ese manual o con respecto a cualquier cosa o duda de este curso de tríceps o cualquier tema relacionado con la hipertrofia muscular en general, el entrenamiento, la nutrición orientada al entrenamiento también, podéis acceder al grupo privado del Templo de la Hipertrofia. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo, también vais, rellenáis el formulario y accederéis a una comunidad privada con más de 60 personas en la que, bueno, pues cada vez va creciendo, cada vez van a ser más personas y están todos dispuestos a ayudarse los unos con los otros y es una gozada poder solventar todas las dudas que te vayan surgiendo, tanto te las puedo responder yo como todos mis compañeros que saben muchísimo. Así que nada, suscribiros al canal si os ha gustado esta clase, si os está gustando este curso de tríceps, por favor, dadle a manita arriba, suscribiros, que me sirve muchísimo, me da muchísimo apoyo. Os dejo por aquí algún vídeo más que os pueda interesar relacionado con este curso de tríceps, ¿no? Pues otras clases que hemos visto. Y nada, os mando un fuerte abrazo a todos, nos vemos en próximas clases. Adiós.